Bienvenidos a este live que estamos haciendo aquí desde A Fondo con el presidente Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia hace muchos años, pero que es el único con el que está realmente hablando en estos momentos. Usted es el único que está saliendo. Yo no sé si debería estar escondido como los otros, como mis colegas. Pues sí, están escondidos y por eso fue, yo creo que buscando voces que nos den luces de cómo salir en este momento tan complicado, porque estamos como en una especie de una polarización muy mal entendida y que es nueva, ¿no? Que debería ser normal, pero que no está siendo normal. Y es que por un lado tenemos a un presidente que todavía no termina su mandato, el presidente Gustavo Petro, que insiste en no reconocer las elecciones. Pero por el otro tenemos a un presidente electo que desde el comienzo ha insistido en desconocer a el gobierno de Gustavo Petro, que va a pasar a ser la oposición, ¿sí? Sí, aquí el gobierno está haciendo oposición, la oposición está haciendo gobierno. Ya no sabe uno quién ganó. ¿Y ¿Cómo así? quién perdió? En ese empalme que además está, pues el empalme está parado por decisión además del propio presidente electo. ¿Por qué dice usted que la oposición está actuando como gobierno? Que la oposición no, que el presidente electo está actuando. Los dos están cometiendo el mismo error, y es que convirtieron el empalme en un campo de batalla. El uno diciendo que iba a explorar, iba a denunciar todos los casos de corrupción que había, que para eso se necesita una institucionalidad y él puede pedir al procurador, a los jueces. Y el otro, Petro, porque no se resigna a que no haya ganado Cepeda. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Pues yo pienso que, digamos que en este momento el presidente legalmente es Abelardo de la Espriella. Y eso es lo que indica el proceso legal de escogencia de presidente que está consagrado en las leyes colombianas. Lo cual no quiere decir que si uno encuentra que detrás de ese proceso hubo algo torcido o que se cometió un delito muy grave que podría haber cambiado sustancialmente las cifras, yo creo que el presidente tiene derecho a que eso se investigue y que se sepa si tiene o no razón. Y por las autoridades electorales, en lugar de aparecer como aparecen todos los días, aparecían con camiseta amarilla diciendo todo está divinamente, este sistema es blindado, Colombia. Sí, puede que esté blindado, pero si hay cosas que no sepamos, especialmente temas digitales, ellos tienen la obligación de explicarle a la opinión por qué está equivocado el presidente al desconocerlo. Pero yo creo que lo han hecho, ¿sabe? Yo creo que esa tesis de que hubo una manipulación que permitió la manipulación a su vez del censo electoral, pues es que yo he hecho programas aquí con la propia MOE y ellos han analizado muy bien, porque yo estoy de acuerdo, hay que analizar bien las denuncias, y esas denuncias, cuando uno las analiza, llega a la conclusión, por ejemplo, de la MOE en su último informe, pues que realmente no hubo tal alteración del censo electoral. Sí, él, digamos, ni usted ni yo estamos en capacidad en este momento de desconocerlo. Pero hay una presunción de legalidad, como en los procesos se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Yo no creo que la respuesta de las autoridades electorales sea ya se pasó el término para hacer reparos. No. Yo creo que si se demuestra que ha habido unas cosas sorprendentes y que invalidarían los resultados, pues existen mecanismos institucionales para que eso se investigue y para que haya una decisión de un juez apoyado técnicamente para decidir eso. Pero estamos metidos en un conflicto ahí entre legalidad. Este país sabe lo que le hace daño, que no tener presidentes abogados. Pero ¿cómo va a decir eso si Abelardo de la Espriella es abogado? No tener presidentes. No tener... no tener presidentes. Sí. No, porque de verdad las discusiones, por ejemplo, que yo veía entre Gaviria y
y Santos sobre el caso La Haya, pues eran para sentarse a llorar. Ah, ¿de verdad? Porque ¿Y no por qué saben. tenemos nosotros que cumplir ese tratado de La Haya? Porque es que es un tratado que firmó el Estado colombiano. Sí, pero yo no estaba en el Estado. No, usted estaba en el gobierno, pero era Estado. Entonces yo creo, mire, además es un poco triste, así como hablábamos antes de las elecciones, porque aquí hubo, además de la escogencia de Abelardo, etcétera, hubo dos hechos políticos muy importantes que creo que vale la pena analizar. El primero es que a la izquierda le fue divinamente. Muy bien, sí. Es decir, nunca la izquierda había tenido esos niveles de votación, 13 millones de votos, Sí. 69 parlamentarios, sacaban 2 el Partido Claro, Comunista. eso nunca pasó en Colombia, es la primera vez. Es la primera Sí. vez que de alguna manera confirma que tampoco fue que le fue tan mal al gobierno. Es decir, pues, fueron votos a favor del gobierno. Y el segundo es que aquí se hundió el establecimiento político tradicional como el Titanic. Si es que en la lista de Paloma dirigió el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Nuevo Liberalismo, los 7 enanitos que estaban de candidatos. Sí. Es decir, yo creo que ahí ese fue un hecho político trascendental. Esa gente se fue a votar por Abelardo una buena cantidad. Sí. Pero abandonando a los jefes. Entonces yo creo que son dos hechos políticos que por lo menos los llevan a uno a pensar que aquí sí cambió algo y sí está cambiando algo. No, está cambiando mucha cosa, y sobre todo en la derecha. Ahora pasemos, antes de salir de lo que está pasando en la izquierda, ¿usted cree que uno de los derrotados en esta contienda electoral que termina y que salió electo el presidente Abelardo de la Espriella, uno de los, digamos, que más perdió fue el expresidente Álvaro Uribe? Sin duda, fue como la lista del Titanic, aquí se hundieron todos. Sobre todo en esa. Y sobre todo porque no se vio que esto fuera el resultado de que Uribe les hubiera ordenado a sus huestes pasarse para el otro lado. De golpe ayudó lo del alcalde de Medellín, que rompió de alguna manera el uribismo en Antioquia y en Medellín. Se fue con Abelardo. Pero yo creo que en este momento, en una crisis de jefes, espero no estar incluido. Y ahora, volvamos un poco a lo que está pasando en la izquierda. Es que yo todavía no entiendo cómo, con semejante resultado, en lugar de estar preparándose para enfrentar lo que podría ser un buen escenario para cualquier izquierda fortalecida, ¿sí? En la oposición lo que vemos es la insistencia, por un lado, en decir que no hay que reconocer este gobierno. Entonces, al no reconocer este gobierno, entonces no están haciendo su ejercicio de oposición y se están metiendo en unas discusiones sobre si hubo o no manipulación del software, de lo que sea, y eso realmente, mientras que el otro está anunciando nombres, debatiendo cosas, imponiendo temas, y la oposición callada. Ahora, pero los dos entraron armados al empalme. Los dos entraron cada uno con una escopeta. Sí. Y eso no es bueno para el país porque los empalmes incluso están reglamentados por ley. Sí. Es para garantizar una cierta continuidad administrativa. Es decir, ahí hay una responsabilidad grande y grave de los dos. Si no logran hacer un empalme, porque el empalme no es para acabar de discutir si el uno es más corrompido que el otro, si el otro está menos a la izquierda que el otro, sino es para garantizar una continuidad inclusive de servicios públicos como la educación, como la salud. Pues eso no se va a producir. Cada uno buscó sus validadores por fuera para que le validaran su tesis. ¿Quién va a decidir? Pues seguramente en las próximas elecciones, porque ¿quién más va a decidir? Bueno, ¿ese es en las próximas elecciones, son en 4 años, o en las próximas en elecciones las territoriales del año que vienen, que es donde se van a elegir a gobernadores y alcaldes? Y ahí la izquierda va a tener, ahí van a resucitar los partidos tradicionales que se ahogaron con Paloma, porque ellos son partidos regionales, son partidos locales. Ese es parte del problema, que aquí se están acabando los partidos nacionales. Y volviendo a liderazgos, ¿usted quién cree que es hoy el líder de la izquierda? ¿Gustavo Petro o Iván Cepeda? Yo sinceramente pienso que el liderazgo lo tiene Cepeda si lo quiere ejercer.
porque una cosa es tenerlo y otra cosa es ejercerlo. Tiene 13 millones de votos. Ahora, muchos de los votos por Cepeda fueron votos contra Uribe y contra la derecha. Lo que pasa es que allá terminaron legitimando una extrema derecha. A mí me parece que lo que llegó aquí fue una extrema derecha, como está sucediendo en otras partes de América Latina. Es decir, aquí lo que está llegando no es el partido conservador, no, aquí, y esa derecha que está orientada directamente desde Estados Unidos por el señor Trump, que ha convertido la política exterior de los Estados Unidos en la política hegemónica que estamos conociendo en los países de América Latina está perdida en eso. Hoy día, con excepción de Brasil y de México, no quedan gobiernos progresistas. Entonces yo creo que aquí lo que se consolidó fue una extrema derecha, y lo primero que se come la extrema derecha era la derecha tradicional, como pasó en México, que el partido el Vox mexicano, el Yunque, se comió al PAN. ¿Y cómo pasó en Argentina? Y como pasó en Argentina, que se pasaron por encima de los peronistas y pasaban por encima de Macri. De Macri, es decir, se comieron a Macri, ¿no? Es correcto, se comieron a Macri. Son endófagos. ¿Sí? Bueno, y entonces, usted dice que este es un gobierno de ultraderecha. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de todo lo que está sucediendo? A mí yo le quiero preguntar por dos cosas. Lo primero que él ha dicho es, bueno, suspendo el empalme, pero no todos. No todos los niveles del empalme. Seguimos haciendo el empalme regional, que es una innovación de este gobierno. Mucha gente ha interpretado esa decisión del gobierno entrante como el comienzo para apuntalar muy bien qué va a pasar en las elecciones que usted señala que son en un año, donde se van a elegir a nuevos alcaldes, nuevos gobernadores. ¿Usted encuentra eso interesante, una jugada estratégica que debería pues ser advertida por la oposición, si es que quiere? Pues yo creo que el empalme regional, sin tener en cuenta la parte nacional, es como discutir un ajiaco sin papa, porque realmente lo que interesa es la relación entre la nación y las regiones. Por ejemplo, la ley de competencias que no se aprobó, era fundamental para las regiones. También no hay que desconocer que hay regiones que realmente aparecen ya como regiones de ultraderecha. Casualmente las que ha visitado el presidente, los Santanderes. Aquí hay una región nueva. Digamos, para ser presidente de este país se necesita tener por lo menos 3 de 5 regiones, que son la costa, que es una región, Antioquia, el Viejo Caldas, el Pacífico con Cali, que es la otra, Bogotá, y el Oriente. Esta de Oriente es la última, que son como los Santanderes, Boyacá, el Huila. Ahí se está consolidando la extrema derecha, a mi juicio. Ahí está consolidando la extrema derecha. Nombran de ministro de Vivienda a una persona que tenía sus vínculos. Al exalcalde de lo Bucaramanga. mismo en Norte de Santander. Entonces, Tolima, por ejemplo, que era una bastión liberal, hoy día está en manos de la ultraderecha. No vamos a hablar de paramilitares, hablemos de ultraderecha, porque ya son personas que llegaron al poder. Pero ¿usted qué opina de la declaración que hizo Iván Cepeda diciendo que este gobierno se perfilaba como un gobierno paramilitar, haciendo alusión a las brigadas, a los bloques de defensa urbana que han propuesto que estarían integrados por civiles, porque serían exmiembros de la fuerza pública o pues parte de las personas que estén en serán cooperativas legales de seguridad. Pues no sé. Convivires urbanas. Pues sí, serían integrados por personas que habrían estado dentro del servicio militar, pero que estarían, pues... Por eso es tan importante, Cepeda sabe mucho del tema de la paz y todo eso. Lamentablemente ese no fue un tema de la campaña, yo creo que era uno de sus temas fuertes. Yo creo que aquí estamos comenzando a vivir un cambio, como ya decía, se está viendo en América Latina, del aparecimiento de una derecha radical, creo que neofascista,
que está conectada directamente con Miami, que es donde se ha producido el desembarco de los partidos de derecha europeos en Estados Unidos. Ahí está Vox, está Le Pen. Claro. Entonces yo sí creo que, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición? Pues la práctica, la desobediencia civil sí está, es una práctica ¿Usted de oposición. entiende esa tesis? Porque la verdad yo no la entendí muy bien, que es ir a la desobediencia civil, pero aceptando partes de lo que sucedió en las elecciones. Por ejemplo, van a ir a elecciones y van a ir al Congreso. Es que aquí todos están peleando con fantasmas. Para eso era el enlace, para que hubiera un puente. Ahora, sí, mientras que no comience a gobernar el 7 de agosto, no se puede hacer una oposición sistemática. Entonces, ¿qué desobedecemos? Si es que nadie está... Por eso digo yo que esto es una cosa como de locos. Es el gobierno opuesto a sí mismo y la oposición tratando de gobernar sin tener el gobierno. Entonces no es un tema ni siquiera de legalidad ni de legitimidad. Sí, es un tema de sentido común. Ahora, si llega a sacar un paquete de decretos, por ejemplo, hay que estar consagrando la ideología de género, metiéndose en la ideología de género, hombre, sí, las mujeres pueden válidamente desobedecer esos decretos a menos que los conviertan en leyes. El tema de la paz, por ejemplo, se les olvida que hay un bloque dentro de la Constitución que constitucionalizó los acuerdos de paz de La Habana. Entonces no es que yo venga y diga, se acabó la JEP, no la pueden acabar. No, de hecho, a mí me ha sorprendido mucho el nuevo ministro de Justicia, ha dicho claramente que ellos no van a acabar la JEP. Claro, por eso, cuando a uno ya lo montan en el avión y le dicen, bueno, este avión va a 10.000 pies, no tiene gasolina, la brújula no se sabe si va para Barranquilla o para Pasto, los pasajeros de primera se están peleando, se están agarrando con los de turismo, las azafatas están en huelga, y maneje, esto es llegar al poder. Entonces hay que llegar y que ellos concreten su proyecto político, y va a ser muy duro, pero va a ser muy constructivo oponerse a todo lo que han venido anunciando, pero oponerse a un anuncio cuando no tienen el poder, cuando no tienen la responsabilidad, cuando no saben si tienen los fondos para hacer lo que quieren hacer, pues como que es una cosa sin sentido. Una de las cosas que ya son reales y que yo creo que es una pregunta pertinente es una decisión del presidente electo, que es el de posesionarse, no ante el Congreso como ha sido siempre la tradición, y creo que eso está inscrito dentro del marco constitucional, de la Constitución, sino que quiere ir a posesionarse ante, pues en una guarnición militar en Popayán, creo que es. Pero si él se va a posesionar como presidente, no como dictador. O sea, usted cree, y además, por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos? ¿Tiene que posesionarse ante el Congreso o no? Y entonces me contaron que lo que plantean es que van a llevar a todos los del Congreso allá y a los expresidentes como usted. No sé, ¿cómo lo ve? Pues si yo fuera el ministro de Hacienda pondría el grito en el cielo, porque ¿cuánto les vale llevar a los 400 o 500 personas? No, esto no tiene ningún sentido. Además, pues yo como expresidente me excusaría de asistir a una guarnición militar, me sentiría como una mosca en leche. Los mismos militares, si es que lo que está previsto es que primero el presidente se consagra como tal, lo posesionan, obviamente a ese sitio asisten los magistrados de las Cortes, asiste el Congreso. Pero él dice que no se va a entrevistar, no se va a ver con el presidente Gustavo Petro. Lo posesiona, como siempre hemos visto, el presidente del Congreso, ¿sí? Sí. No hay necesidad que Gustavo Petro esté ahí. Pues ni Gustavo nada. se puede desaparecer. Cuando esté ya posesionado, hay un interregno en el cual camina hacia el palacio. Y él sale. Eso le da como una hora para que se desaparezca. O sea, ¿usted piensa que esa decisión del presidente electo es una mala decisión?
Sí, es una decisión que tiene más impacto mediático que otra cosa, pero además puede tener unos efectos legales. El Congreso tiene su sitio para despachar, tiene sus esquemas para despachar, es el sitio que escogió la democracia para hacer la posesión. Eso tiene un significado que es la colaboración de los poderes. Ujú. Me parece que es un mal paso. Sí. Usted, que ha visto tantas cosas, yo pregunto, ¿dónde están los otros expresidentes tratando de llamar a la calma? Es que lo que veo aquí es que primero, hay un silencio sepulcral de casi todo el mundo. No están los gremios, no está nadie, o sea, y no para que salgan a decir estoy de aquí o acá, para que llamen la atención de que hay, digamos, estas dos fuerzas tienen que entenderse y tienen que aprender a saber que les va a tocar enfrentarse democráticamente estos 4 años. Pero así es, presidentes, que estemos de este lado, solo estoy yo. Yo creo que ellos, pues con el anuncio de que les pueden quitar la visa o lo que sea, yo creo que eso tiene amedrentada a mucha gente. El anuncio de que aquí ya que le van a pasar es al Departamento de Estado los casos que sean graves y no a los jueces de Colombia, pues eso a cualquiera lo amedrenta, ¿no? ¿Pero a usted no le parece eso un absurdo? Pues sí, pero ¿quién soy yo para juzgar a mis colegas? Yo pienso que cada uno está lidiando con sus propios problemas, ¿no? No los vamos a mencionar aquí para no mencionar la soga en la casa del ahorcado, pero cada uno tiene algo que lo puede llevar a tomar esa decisión, ¿no? Pero usted no siente que, por ejemplo, toda esta teoría de que los opositores, en lugar de que terminen siendo objeto de la investigación por parte de los organismos colombianos de justicia, pues de una vez los transporten en un avión, como dijo él en campaña, el presidente electo, pues en un avión hacia Miami, que él mismo llevaría incluso a Gustavo Petro? Eso es lo que dijo el presidente electo en campaña. Yo me acuerdo mucho que cuando usted era presidente, ¿sí? Se le hizo la pregunta en un debate, ¿se acuerda? Pero se le preguntaban fue a Serpa. A Serpa y a Andrés Pastrana. Que si me extraditarían. Y a Andrés Pastrana. Andrés Pastrana dijo que sí. Que no. Ah, Andrés Pastrana dijo que no. Pero ¿sabe por qué? Porque ya le habían advertido que le iban a hacer la pregunta y una gran trampa. Porque yo después hablé con Serpa dijo que sí. Perdón, Andrés Pastrana dijo que no. Sí. Y Serpa dijo que sí. Entonces la explicación de Serpa, muy de Serpa, es, hombre, en el fondo yo pensé que me estaban diciendo si yo me saltaba la ley y me saltaba la Constitución y peleaba con los Estados Unidos. Él estaba viendo el peligro. Pastrana, según entiendo, le contaron antes la pregunta para que él se pudiera lucir diciendo que yo no extraditaría jamás a un expresidente. Ahora, cada uno tenía razón, pero al revés. No. Pastrana sí me extraditaría y Horacio no lo haría. Pero yo creo que, pero amenazar ya con que intervienen autoridades de otro país, ese es un tema que va a tener que resolver. El problema de la doble nacionalidad y todo eso no es un problema jurídico, ese es un problema político, sí. Ético. Y sobre todo ético. Imagínese usted la siguiente situación, que el nuevo ministro de Defensa ha dicho que van a volver a la erradicación forzosa, que puede ser manual o aérea. Bueno, supongamos que es aérea, supongamos que es con Paracuat. El presidente tiene que tomar la decisión entre darle permiso al obligar a que el ministro haga una operación inconstitucional, sí, porque ya la Corte dijo que eso no se podía hacer, o darle un gusto al Departamento de Estado que le está pidiendo que haga la erradicación. Ese es un dilema ético muy complicado. Digamos que no sea jurídico, pero éticamente es muy complicado para un presidente que tenga que estar entre dos en un dilema que aquí se pueden presentar muchas más veces que lo que se puede presentar en Ecuador. Entonces yo creo que ahí va a haber un conflicto ético. ¿Sí? ¿Usted qué le diría al presidente Gustavo Petro y al presidente electo? Además de que no jodan tanto. O sea, es que, ¿sabe qué me impresiona a mí? Por primera vez
el presidente electo de entrada dijo que no tenía ninguna intención de sentarse, ni siquiera para tomarse una foto con el presidente Petro. Que alguna vez pasó con Carlos Lleras, que dijo que no saludáramos los liberales a los conservadores. Es decir, no se puede llevar la política hasta esos extremos. Este país tiene muchos niveles de violencia, pero hay algo que nos ha servido de escape, y es que de alguna manera convivimos. Sí. Convivimos en los carnavales, convivimos en los seminarios, es decir, el país tiene unos niveles aceptables de convivencia. Si esta polarización, las redes no transmiten mensajes, las redes transmiten emociones. Sí. Y por eso ganan los de derecha, porque ellos lo que venden son miedos. Fíjese que en esta campaña lo que se vendió fue el miedo a los comunistas, el miedo a la guerrilla, se vendieron miedos. Y la gente se tiende a comportarse como rebaño más cuando hay miedos que cuando hay esperanza. Nosotros los de progresistas vendemos sueños, esperanza, libertad, igualdad. La gente compra el miedo. Entonces me parece, si eso lo trasladamos a la convivencia diaria, pues aquí podemos terminar en una guerra civil. ¿Usted sí cree que estamos cerca de estar viviendo lo que vivimos en la época, pues, que después del asesinato de Gaitán, que empezó esta... A mí me preocupa muchísimo el papel que pueden estar jugando las redes. O sea, yo he sido defensor de la parte democrática de las redes. En momentos, muy activo, en momentos en que se está concentrando los medios tradicionales, están concentrando al servicio de poderes económicos, etcétera. El aparecimiento de las redes me parece que es muy saludable. Es decir, cualquier persona puede montar, no como este, que es de los grandes, pero cualquier persona puede abrir una cuenta y expresar sus opiniones y discutirlas. Eso me parece que es un gran avance. Pero eso tiene una contraprestación, y es que cuando las redes son utilizadas políticamente, claro, entonces ya la contradicción se puede trasladar a la sociedad, y lo vimos en estas elecciones. Mi familia había bandos enfrentados, los hijos y los tías y no sé qué, ya no se podía hablar en las reuniones. Y más que la polarización, María Jimena, me parece que lo preocupante es la compartimentalización de las redes, que es algo en lo cual la derecha sí nos lleva a años luz. Mandarle un mensaje a un WhatsApp que está defendiendo el aborto y mandarle el mensaje contrario a los que están apoyando el aborto, entonces eso va creando una insularización de la opinión, en que se le abra a cada quien lo que quiere oír. Eso sí se pudo haber utilizado en la pasada campaña y puede explicar ese salto de... ¿Y usted piensa que, por ejemplo, hay dos nombramientos que se acaban de hacer que yo creo que tienen un significado profundo de qué es lo que realmente representa este gobierno, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella? El primero es Vivian Morales en el Ministerio de Educación. Y aquí hay que aclarar que Vivian Morales es una gran jurista y que tiene todo el derecho a ser cristiana, ni más faltaba, ese no es el tema. Cristiana, católica, apostólica, lo que sea, ese no es el tema. Desde luego, aquí hay libertad de cultos y eso hay que aclararlo. Además de que es una jurista muy importante, ha sido muy Pero además importante. yo saqué la ley de libertad de cultos con Vivian. Con ella, sí. Y la conozco muy bien y yo creo que ella no va a cometer el error. ¿Usted cree? De utilizar el ministerio como para sacar adelante proyectos de ideología. Como las que ella propuso en el 2016 con Carlos Alonso Lucio, que era un referendo para... acabar con la adopción de las parejas gays. Sí, eso fue, pero la gente le contestó que no. Sí. Ahora yo creo que Vivian es suficientemente inteligente como para saber que en el pues ministerio... Pues eso es una muy buena noticia. Que sí. no ¿Usted confía en que ella no va...? A mí yo lo de los nunca no lo he entendido porque conozco a Vivian, es una persona pero muy, no es una nunca, ¿no? Por eso, para mí es siempre. Sí. No, Cancino. Creo que Cancino es un buen nombramiento. A mí no me han disgustado totalmente los nombramientos. Porque sí, Cancino es un buen nombramiento. Yo también, sí, me parece. Con la misma vehemencia con que defendía
que una de las cosas que deja Petro importantes es que asomó un grupo de colombianos que nunca habían llegado al poder. Me parece que unos buenos, otros malos, pero asomó unos colombianos que nunca los hubieran nombrado nadie, como estamos nombrando ahora. También tengo que reconocer que nombramientos como el de Vivian o el de Iván Cancino. Pero esos no son nunca, ¿no? No, pero por eso los conozco, porque yo he sido siempre, entonces los conozco y no sé, de los otros que conozco me preocupa mucho el canciller. Entonces vamos al canciller nuevo que es Bula, creo que se llama Omar Bula, sí, ¿no es verdad? Yo no lo voy a juzgar, no lo conozco a fondo, de pero... sus primeros trinos que estamos recolectando, bueno, hay uno que dice que pues George Soros es una especie de gran pervertidor de la sociedad del mundo y entonces... No le gusta el Open. No le gusta. Society. No, pero no, él es un antiglobalista, sobre todo, es una persona que es antiglobalista que además fue parte de este grupo de importantes activistas que después de el triunfo de Donald Trump, anterior, antes de que se produjera la llegada de Biden, ¿no es verdad? Y la toma del Capitolio, él fue uno de los activistas que más se reconcentró en decir que había habido un fraude electoral en la Florida. Bueno, ahora vamos a ver cómo cuando lo monten en el avión, qué va a decir. Sí, no ha dicho todavía. Pero aquí, por ejemplo, si es verdad, como dice, es que aquí todo lo que estamos haciendo es especulativos. Aquí estamos todos jugando. Toca esperar, usted dice. Yo creo que hay que esperar a que comiencen a gobernar. Si a mí ya el 8, el canciller de Colombia, me dicen que el tema de Nicaragua no es importante, cuando tenemos 100.000 kilómetros cuadrados enredados por el fallo de La Haya, yo comienzo ya a sospechar de su... O si me dice que la integración no tiene nada que ver, la integración latinoamericana, ¿no? Ya cuando se suba, que comiencen a hablar, y es una oportunidad también para que la oposición comience a hacer oposición. Claro. Que es lo mismo. Y deje ese tema de que las elecciones, que es lo mismo que estaba haciendo Trump en su momento. Sí, ahora, que sigan los mecanismos de investigación, que se averigüe si todo lo que ha señalado el presidente es o no válido. Eso se puede hacer con cualquier proceso público. Si el día de mañana le expropia una casa, usted tiene el derecho a que se presuma su inocencia, y si aparece algo que lo contradiga, a que otra persona le discuta su derecho. Si no es nada novedoso. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, de Miguel Gómez, ministro de Hacienda? No conozco sus condiciones, digamos, para manejar el Ministerio de Hacienda. Creo que le han soltado el chicharrón más grande. Bueno, esperemos a ver qué fórmulas mágicas nos propone para salir de este tema fiscal, que tampoco es que sea tan grave. Yo creo que pueden consultarle a Duque, porque el nivel de déficit fiscal fue el mismo que dejó después del endeudamiento. Pues no, es un poco mayor, ¿no? Un poco mayor, pero él se hizo loco y no pagó, por ejemplo, el Fondo de Estabilización, que fue lo que pagó el gobierno de Petro. Sí. Ahora, a mí me hablan de la política económica y uno dice, bueno, si usted va donde un médico, María Jimena, el médico le toma la tensión, la temperatura y le dice está mala o no está mala o esto no va bien. Si usted le toma la temperatura a la economía colombiana con una inflación en unos niveles absolutamente manejables, con el desempleo bajando, con la inversión subiendo... Bueno, pues la inversión nacional no. Bajó mucho. Pero tampoco es porque la gente sienta que ha vuelto la inseguridad. La única inseguridad que le preocupa al inversionista es la inseguridad física. Sí. Porque, por ejemplo, los japoneses tienen pavor que los secuestren, porque a nadie le gusta que los secuestren. Y ese tema se ha superado en Colombia, afortunadamente. Entonces yo creo que pues la economía sí tiene dificultades, pero no es... Pero ¿usted cree que ellos van a poder hacer lo que han prometido de rebajar en 60 billones? Hacer un apretón de 60 billones. Hay varios análisis que se están haciendo y es casi una proeza hacer eso. ¿Lo van a lograr? Constitucionalmente, el 92% del gasto está comprometido.
Eso no es que venga a soplar En y ser botellas. subsidios, en pensiones. Subsidios, pensiones, sueldos de maestros, Sueldos de la policía, las del ejército. transferencias que tiene que hacer la nación a los departamentos y a los municipios. Es decir, aquí no hay mucho margen de maniobra. Sí. Ahora, tampoco creo que el camino sea el camino de ponerle más impuestos y mucho menos a la clase media. Me parece que aquí una cosa que sí podrían hacer si es un quitar las gobierno exenciones. bravo y duro como los presentan, es ir contra la evasión. Sí. Es que el problema no es de tarifa, es que la gente no está Y pagando. quitar los beneficios tributarios Y también. quitar las exenciones de una cantidad de arandelas porque, que forman parte de la evasión. Puede que no sea una evasión criminal, pero es una evasión, digamos, legal que se llama elusión. ¿Eso sabe cuánto vale? 100 billones de pesos. Solamente los beneficios. No, lo que se está evadiendo de impuestos son 100 billones. Son 3 o 4 reformas tributarias. Yo penalizaría la evasión. Si el que evade paga, como en España, pues el que evade pues se va para la cárcel. Pues los grandes evasores. Sí. Pero a mí me parece que eso lo podría hacer un gobierno que quiere ser fuerte, drástico. Pero sacar a la calle 600,000 empleados públicos para adelgazar el Estado me parece una locura. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, una vez entre pues en funcionamiento, va a convocar a la comisión asesora en la que están todos los expresidentes? Pues de debería. Relaciones Exteriores. Yo por lo menos he ido a todas las comisiones asesoras. Hay unos que no van. ¿Quiénes son los que no van? Pues depende de quién estén odiando en ese momento cada uno respecto al otro, porque aquí la teoría es la del odio más favorecido. Si el odio que usted y yo nos tenemos es superior al que le tenemos a este que está aquí sentado afuera, pues nos volvemos aliados. Bueno. Y entonces, ¿usted cree que él debería hacer eso? ¿Por qué? Hombre, me parecería muy sensato si el presidente quiere reinstitucionalizar el manejo de la política exterior, que reconozco que ha venido perdiendo, digamos, fuerza e importancia en los últimos años, que convoque la comisión asesora. Lamentablemente en este gobierno se convocó una comisión consultiva, muy poco la comisión presidida por el presidente, pero son 2. Cuando es consultiva la preside el canciller, pero es informativa. Y cuando es con los presidentes y presidida por el presidente, tampoco es que sea una que dé órdenes, pero sí son consultas que se pueden tener en cuenta. ¿Y durante el gobierno de Petro solamente una vez se hizo o ni siquiera? Se hizo 2, en una no llegó. Y la otra sí, se hizo recientemente. Esa fue buena para analizar el tema de Venezuela. O sea que es increíble que eso haya pasado. O sea, tampoco... Aquí la política, el problema es que la diplomacia de Trump es una diplomacia ideológica. Entonces, las relaciones internacionales no se están dando entre los estados como debía ser, sino entre los gobiernos. Por eso ese tal escudo de las Américas es el trumpismo. Es los gobiernos trumpistas. Solamente asisten los presidentes que están de acuerdo con la política trumpista, que es una política hegemónica que va en contravía de la política que hemos estado trabajando en Colombia, que es una política no es respicie polum, de integrarnos con el polo, sino respicie similia, que es entre nosotros, que es la integración latinoamericana. Tal vez nos toca dar el salto ya un poco hacia un proyecto del sur. Y ahí entran temas como que no se pueden evitar, como el de China, por ejemplo. Las relaciones con la China, las relaciones que tenemos nosotros. Que se van a ir resquebrajando en este sentido, pues porque... Pues porque parte de la propuesta de Trump dentro de su propuesta hegemónica es sacar a China de América Latina, que es un error si lo acepta América Latina. Nuestras relaciones con Europa, que están decadentes. ¿Pero usted cree que eso puede pasar, por ejemplo, en economías como la Argentina, en economías como la chilena, donde son tan importantes, o en Brasil? No, por supuesto que no puede pasar, pero sí pueden ponerle trabas. Si se pudieron comprar la FIFA para que les diera un cartón rojo,
les quitaron cartón rojo a un futbolista, pueden hacer lo que quieran. A un futbolista de estadounidense. Sí, entonces pueden hacer lo que quieran. Pero yo creo que esos son temas que sí deberían estudiar una comisión asesora. ¿Cuáles son las líneas de la política internacional? Me encantaría saber. Ahora, ¿usted sí siente que hay como una, digamos, esta camada de gobiernos que están entrando y que tienen que ver con la ultraderecha de Trump, que inspira a Trump? O sea, suscita también una reflexión, y yo sí creo, sobre la izquierda, las izquierdas que han gobernado, sobre el progresismo. ¿Usted qué diría? ¿Qué hay que decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, es que yo creo que la principal limitación es que son nuestros sistemas presidencialistas. Así Es que tenemos lo peor del sistema presidencialista gringo revuelto con lo peor del sistema monárquico español. Nos quedó una especie de enrasado. Sí. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, el nuevo presidente Abelardo, como Petro, le toca comenzar a recibir parlamentarios desde el día siguiente que se posesione, para sacar adelante un proyecto, para que ayuden una moción, etcétera. La relación es muy clientelista entre el presidente y genera mucha corrupción. Pero el presidente actual se ha cuidado mucho de eso. O sea, el presidente, perdón, actual no, el presidente electo ha dicho que no se va a meter en eso y que más bien va a sacar una tracalada de decretos. Creo que 450 decretos, para evitar tener que negociar lo que dice usted en el Congreso, pues sus primeros 90 días. Pues si saca decretos en uso de sus funciones, de sus responsabilidades constitucionales, está bien. Si no, viene otro espacio que tiene la oposición, que es el litigio estratégico, que es demandar estos proyectos y demandar estos decretos. O sea, hay maneras. Yo creo que Colombia tiene una larga tradición. Es sorprendente cómo se ha reiterado la institucionalidad de Colombia en este gobierno. Hace 4 años la gente decía, uy, se va a acabar. Petro va a expropiarse indemnización, Petro va a sacar la reelección, Petro va a meter una constituyente para dejarnos como Venezuela. Nada de eso pasó. Este país reiteró su institucionalidad, queda un poquito resentida. Yo creo que se politizó bastante la justicia. Creo que el Poder Ejecutivo también perdió mucha credibilidad, pero salimos. No, salimos y o sea que usted, pero ¿qué le dice a los dos, a Gustavo Petro y al presidente electo, Abelardo Espriella? Que tramiten sus diferencias sin que conviertan una cuestión de vida o muerte su enfrentamiento. Yo creo que lo que está sucediendo con el empalme no ha debido suceder. Es decir, aquí es la primera vez que un presidente dice, yo no quiero ver al otro. Por favor, ¿eso qué es? Sí. Eso me parece que es hasta infantil. Y que el otro diga, yo no le reconozco a usted su legitimidad. Imagínese, sí. Pues demándelo o traslade eso a los órganos institucionales, que sean los que tomen la decisión. Aquí cualquier persona puede tener discrepancias. Pero creo que el país sí necesita abrir unos espacios de convivencia. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo sobre unos temas de fondo. Sí, y entre diferentes, porque no tenemos que cada uno metidos en su cápsula. Claro, en estas elecciones la sociedad no solamente quedó más polarizada, sino más enfrentada, que es lo peligroso. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo no sobre unos temas, sino cómo superamos el desacuerdo. Primero, cómo superamos el desacuerdo y luego sí cuáles son los temas que vamos a manejar. Yo creo que ese es como el mensaje constructivo. Ahora, eso no implica que la oposición renuncie a sus diferencias con el gobierno o que el gobierno haga lo propio. Claro, pero entonces uno encuentra declaraciones como las que hizo Carlos Alonso Lucio, que es el esposo de Vivian Morales. ¿Usted no le parece que esas fueron unas, declaraciones muy... Es que estamos en el sentido de polarizar aún más? Seguimos en campaña. Pero, ¿cómo le pareció? ¿Usted conoce a Carlos Alonso? Sí, lo conozco y tengo una buena relación personal con él y tuvimos una buena relación cuando yo estaba en el gobierno. Es una persona inteligente. Yo no sé a qué hora se volvió tan cristiano. Eso tiene todo el derecho, eso es lo de menos. Tan dogmático, pero al margen de eso me parece que eso lo que confirma es que
tenemos que entender que ya se acabó la campaña, que ya se acabó. Ahora lo que hay es una transición hacia un nuevo gobierno. Ahora, que no estamos de acuerdo cómo se eligió ese gobierno, bueno, pero no lo podemos decidir nosotros. Sí, no, esperemos salir de este impasse tan absurdo y que no produzca. Y que el gobierno gobierne para que la oposición sea la oposición y el gobierno sea el gobierno, no como estamos hoy día cruzados. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto.